Muy buenas tardes, distinguida facilitadora. Mi nombre es Suani Ángeles, matrícula 157631, estudiante de la carrera de Derecho. En esta ocasión vengo a presentar mi exposición o digamos que el argumento o el cuestionario argumentativo en base al trabajo final, a la producción final, que fue la asignación de la película Marshall. Eh, Dando inicio con la primera pregunta, que es de qué trata la película. Esa es una trama muy interesante, me pareció muy interesante la película, un poco extensa, pero interesante. ¿Por qué? Porque se centra en lo que es la violación de los derechos humanos. La película aborda todo lo que es la segregación racial de la década de 1940 y cómo influyó en el proceso legal con un juicio injusto y parcializado debido a los prejuicios arraigados raciales que se vivían en ese momento. ¿Qué fue lo que más me gustó de la película? Me gustó cómo se hizo valer el derecho, cómo la justicia imperó, pero sobre todo el desenvolvimiento que tuvieron ambos abogados, los protagonistas, tanto Sam como Marshall. Y me gustó también el empoderamiento de Sam. En principio él dudaba de su capacidad y gracias a, a la persuasión y la consistencia de Marshall, él pudo desarrollar una habilidad que ni él mismo estaba consciente. Eh, los personajes se relacionan de manera muy directa, crean una gran empatía. Thurgood Marshall y Sam, y así también la relación y ¿cómo le digo? La interacción que tuvieron con Joseph y la vuelta que da la trama. Aunque voy a ser sincera, inmediatamente yo vi que subió al estrado la señora, la víctima en el caso. Yo inmediatamente yo percibí que la trama era realmente no lo que era la base del juicio, sino cómo terminó siendo el desenlace. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? Bueno, el abogado principal, Thurgood Marshall, Sam Friedman, Joseph Spell y Eleanor Strubing, que en este caso era la víctima. Y Joseph Spell, el victimario, el acusado, y Marshall y Friedman, los abogados. ¿Dónde y cuándo se desarrollan los hechos? Marshall, la película se centra en uno de los casos más conocidos de su carrera, el caso de 1941, conocido como el estado de Connecticut versus Joseph Spell, quien era el acusado de la violación. Marshall defendió a un hombre negro acusado de violar a una mujer blanca. La película muestra los desafíos y obstáculos que Marshall enfrenta durante el juicio, incluyendo el racismo y la discriminación. Y también fueron víctimas, ellos fueron víctimas de violencia, los agredieron. ¿Cuáles son los problemas planteados en la película? Aquí sí voy a leer porque desarrollé todo un poco amplio. En primer orden, los principales problemas que se ven es el racismo y la discriminación, la violación y la segregación, la justicia y los derechos civiles, y cómo hicieron valer los derechos civiles los abogados. Cuando hablamos del racismo y la discriminación, los obstáculos y prejuicios raciales que enfrentaron en su trabajo como abogados de la ANAC, la NAACP, que era la asociación para la que estaba representando Marshall, Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, muestra cómo se negaba la oportunidad de defender a un acusado afroamericano debido a su raza y cómo luchó contra la discriminación racial en los tribunales. Violación y segregación. El tema principal de la película se centra realmente en el caso de la violación de un afroamericano a una persona de color blanco.
La película aborda la segregación racial de la década de 1940 y cómo influyó en el proceso legal, con un juicio injusto y parcializado debido a los prejuicios raciales arraigados. Eh, Otro problema que se plantea y que se desarrolla en la película es la justicia y los derechos civiles. La película resalta el compromiso de Marshall con la justicia para hacer valer los derechos civiles. Muestra cómo hace el buen uso de la experiencia y el conocimiento legal y de sus conocimientos legales y la astucia para desafiar y superar los obstáculos presentes en el sistema judicial y lograr un resultado justo con sus clientes. También se desarrolla en esta trama lo que es la colaboración y los desafíos a estereotipos. También destaca la importancia de la colaboración y la superación de estereotipos raciales para presentar una eficaz defensa o una defensa eficaz. Los personajes sufren algún cambio emocional en su manera de actuar durante la película, sí. En principio, principalmente Sam lo veía muy agobiado por la presión social y la presión familiar también. Tenían situaciones con eso. Se resolvió el problema, dice la pregunta número 8, ¿de qué manera? Yo diría que más que un problema, se resolvió el juicio. Sí, se resolvió. Se terminó resolviendo. De todas maneras, había que llegar a una conclusión.